¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de Beca. La semana pasada podríamos decir que los mercados descubrieron la píldora de la juventud, no solo por el hecho de que volviéramos a niveles mínimos del VIX, el índice del miedo de la prepandemia. También vimos la semana pasada una reminiscencia de lo que sucedió en el 2021, con el alza de todas estas acciones meme, estas acciones que son muy virales a nivel de redes sociales y que tienen poco que ver a nivel fundamental sobre su evolución. La semana pasada uno de los grandes estandartes, como es GameStop, subía un 179% en medio de la semana y fue poco a poco cayendo a lo largo de los últimos días hasta cerrar un 26% al alza. Estamos viendo un exceso de liquidez, euforia dentro de los mercados que está haciendo que muchos de los sectores que se habían quedado atrás vuelvan a estar de moda, como son las acciones de la vieja economía, estas acciones meme y materias primas. La semana pasada veíamos como la plata subía un 11%, ahora que estamos viendo a algunos bancos privados sentarse ante los tribunales norteamericanos con acusaciones de fijación de precios a la baja. Con toda esta euforia no es difícil ver cómo la semana pasada el Nasdaq subía en torno a un 2,22, el S&P subía un 1,5% y el Eurostock subía un 0,46%. Estábamos viendo por primera vez cómo el Dow Jones subía por encima de los niveles de 40.000 puntos y estábamos viendo cómo la renta fija subía un 0,33%. También vimos cómo todo lo relacionado en contra del dólar se apreciaba. ¿Cómo qué? Como el petróleo subiendo un 2,22% o como el oro subiendo un 2,22% o también como el euro que subía en torno a un 0,91%. Además de la euforia y de la liquidez, ¿qué es lo que hizo subir a los mercados? Pues datos sobre precios. La semana pasada vimos cómo por primera vez en los últimos 3 meses los precios en Estados Unidos no sorprendían al alza, no daban un susto al mercado. Estábamos viendo cómo el IPC a nivel general salía como se esperaba y el IPC subyacente, si anualizamos a 1, 3 y 6 meses, lo que veíamos está subiendo a niveles del 3,6, 4% o 4,1%. Y esto es menos de lo que veíamos en otros meses. Con lo cual, ¿qué es lo que el mercado ha empezado a descontar? Pues bajadas de tipos de interés en Estados Unidos para el mes de septiembre y para el mes de diciembre. Eso a pesar de haber visto unos precios de producción más altos de lo esperado y a pesar de que existan ciertas dudas respecto a cómo saldrá esa medida favorita por parte de la Reserva Federal, que es el PCE. Los precios de importación últimos que hemos visto en Estados Unidos están haciendo a muchas casas revisar al alza el PCE que conoceremos el último día de este mes. También estuvimos viendo a lo largo de la semana otros datos que corroboran el hecho de que la Fed pueda estar en disposición de bajar tipos de interés, como fueron las ventas minoristas. Las ventas minoristas en Estados Unidos se estancaron frente a una subida esperada del 0,4% y parece que los altos tipos de interés y los menores gastos o las menores ganancias en ingresos están haciendo que los consumidores estén dando su brazo a torcer últimamente. Tampoco nos venían buenas noticias por parte de China. A pesar del dinamismo en producción industrial, estamos viendo cómo los consumidores y también la inversión en industria está siendo menos de lo que muchos de los gestores estaban esperando. Lo único que remontaba de manera sustancial era la confianza de empresarios y de algunas firmas en Alemania, con subidas del CIU. También la semana pasada estábamos muy atentos a la evolución de la geopolítica y de las declaraciones de los banqueros centrales. En este último punto, los banqueros centrales destacaron, como en el caso de Jerome Powell, que tardarán en ver cómo la inflación bajará, y esto hacía que los mercados confiaran, como antes les decía, en los datos de IPC y en los menores datos de crecimiento de las ventas minoristas, pero no dieran toda su fortaleza a más recortes de tipos de interés. Aquí en Europa estamos viendo, como en el caso de Schnabel, decía que podríamos ver recortes de tipos de interés en junio o julio, pero que no ven una bajada consecutiva de tipos de interés. En la parte geopolítica fue muy importante las declaraciones por parte de la administración Biden. Hay una subida de aranceles a todo lo que son semiconductores, baterías, minerales y materias fundamentales para la transición energética hacia China. China la semana pasada se reunía con Putin y daban una visión de fiabilidad, de unidad a largo plazo y advierten a Europa diciéndole que si va en la misma línea que
que Estados Unidos podría sufrir las consecuencias de una menor importación de productos por parte de Alemania y por parte de Francia, con lo cual esperaremos a ver en las próximas semanas. También el fin de semana hemos tenido la noticia sobre el accidente aéreo del presidente iraní. Habrá que ver en los próximos meses o en las próximas semanas cuál es la trascendencia de este cambio dentro de la cúpula política iraní y cómo esto trasciende a la guerra geopolítica que está teniendo con Israel actualmente. Como todas las semanas les traemos algunas ideas importantes, como en el caso de la renta variable. En renta variable directa les diremos que Roche nos ofrece un potencial de un 20% de subida, y en la parte de fondos de inversión tenemos una elección como es el MFS European Value, un fondo para efectuar sus inversiones en la parte más value, que está cogiendo tracción últimamente. Durante esta semana vamos a estar muy centrados en el miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles tendremos los resultados de Nvidia, ¿sabes? Este gran estandarte que está detrás de todo lo que es inteligencia artificial, y también tendremos las actas de la última reunión de la Reserva Federal que nos darán pinceladas respecto a cómo va a ir la política monetaria en Estados Unidos. Y a lo largo de los últimos días de la semana estaremos muy atentos a los PMIs manufactureros. Ya saben, estas encuestas de actividad que nos dicen cómo está la actividad manufacturera, y se espera una mejora en Europa y, por ejemplo, en Japón y en UK, pero se espera una menor evolución o un deterioro en la parte norteamericana. Como siempre, les deseamos una gran semana de mercados. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, donde pueden encontrar este vídeo en formato podcast, y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí la próxima semana de la mano de Beca.